Muy buenas amigas de YouTube, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a continuar con el formato anterior en forma de diapositivas y vamos a explicar un tema bastante importante e interesante que es las convulsiones. En muchos aspectos esto es importante ya que nos podemos encontrar en una sala de fitness o en un entorno hostil y ver que de repente una persona presenta convulsiones. Esto durante muchísimo tiempo ha generado muchísimo miedo y muchísimos mitos y es lo que venimos a buscar con este vídeo, desmitificar este tipo de actuaciones que se suelen hacer cuando se presenta una convulsión. Así que sin más, empezamos. Primero que nada, ¿qué es una convulsión? Una convulsión no es otra cosa que una actividad excesiva y anormal de las neuronas que se encuentran en el cerebro. Normalmente, cuando el cerebro empieza a generar muchísima actividad a nivel neuronal, a generar muchísimas descargas, el cuerpo reacciona de diferentes formas, ya sea de una forma simplemente en forma de ausencia, que es un tipo de convulsión, a incluso las típicas que podemos ver en muchísimos sitios, como pueden ser las tónico-clónicas, que es la típica que vemos que la persona se desploma, empieza a convulsionar, a generar movimientos y pérdida de conciencia. Ahora bien, ¿qué nos podemos encontrar en una convulsión? Pues nos encontramos primeramente ante dos grandes grupos, que son primero las parciales o focales y las generalizadas. Dentro de las parciales y focales simplemente se encuentran las que pueden ser simples, simplemente que un miembro se mueva de manera descontrolada pero nosotros estemos conscientes y no sepamos qué sucede. Las parciales complejas, un poquito más complicadas, y las generalizadas secundarias es cuando empieza una crisis parcial pero al final se generaliza y empieza con una afectación total de la conciencia y otro tipo de convulsión, como puede ser lo que hemos dicho anteriormente, una convulsión tónico-clónica. Dentro de las generalizadas encontramos todas este tipo de convulsiones. Como hemos dicho, encontramos las ausencias, que es simplemente cuando una persona no llega a desplomarse, simplemente está ausente, pero eso es una convulsión. Entonces la típica persona que podemos ver que parece que está sin prestar atención, está mirando al horizonte, pero cuando nosotros le preguntamos algo no sabe responder, no puede responder, simplemente no nos hace caso, se queda en blanco. Pues eso sepamos que es una convulsión y realmente es muy difícil de diagnosticar, ya que simplemente pensamos que esa persona está a lo suyo cuando realmente puede estar convulsionando. Así que cuando tengamos estas dudas, es simplemente lo que debemos hacer simplemente es preguntarle, intentar espabilarle y si no reacciona, saber que estamos ante una convulsión e importante, luego lo diremos, cómo debemos actuar. Luego tenemos las mioclónicas, las tónicas, clónicas y las tónico-clónicas, que es la que habíamos dicho anteriormente, que simplemente lo que pasa es que la persona se desploma, pierde el conocimiento y empieza a convulsionar como se ve normalmente en las películas, de una manera brusca, que no se le puede contener, que se mueve deliberadamente. ¿Por qué sucede esto? Múltiples factores. La fiebre es un factor que puede desencadenar esto cuando una persona presenta muchísima fiebre, o niños que normalmente no están acostumbrados a un proceso febril y de repente tienen una fiebre brusca, entonces pueden convulsionar. Es algo, sobre todo en ancianos y en personas y en niños pequeños, suele ser más común de lo que se cree y normalmente suelen ser benignas. No obstante, si pasa esto, siempre hay que ir a un médico de atención primaria o a urgencias para que diagnostique y sepáis cómo tenéis que actuar en estos casos. Pero que sepáis que la fiebre es un factor que puede desencadenar una convulsión. Traumatismos craneales, lo típico que vemos, por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando hay un encontronazo entre futbolistas y uno de ellos se pega en la cabeza, cae al suelo desplomado y empieza a convulsionar. Como hemos visto, muchas veces acuden los futbolistas y hacen maniobras nefastas, que luego explicaremos qué es lo que no se debe hacer, pero normalmente lo que veis dentro de un partido de fútbol es lo que no debéis hacer. Hipoglucemias, también es muy importante que lo sepáis, ya que como dijimos en el vídeo anterior, la mayoría de gente que me sigue suele ser del entorno del entrenamiento, fisioterapia y nutrición, pero sobre todo del entrenamiento. Entonces debemos saber que hay ciertas personas que tienden a ser hipoglucemias o que pueden generar una hipoglucemia. Es muy complicado en una persona que normalmente esté sana, ya que existe una homeostasis, pero puede suceder. Entonces lo que debemos saber es que una bajada muy súbita del azúcar en sangre, de la glucemia en sangre, puede generar una convulsión. Entonces es un dato muy interesante a tener en cuenta.
la hiponatremia y la hipocalcemia, un trastorno de lo que viene siendo los minerales, de los electrolitos y los minerales que tenemos en el cuerpo, pueden generar convulsiones. Así que también es un dato a tener en cuenta, ya que cuando exigimos demasiado al cuerpo una deshidratación y no hay una correcta rehidratación, hay una pérdida muy grande de sales minerales, puede existir riesgo de convulsión. El alcohol es otro factor a tener en cuenta. Siempre vamos a intentar mandar el mensaje de que no se debe tomar bebidas alcohólicas ya que no generan ningún beneficio para la salud, pero es verdad que existe mucha gente que bebe alcohol, que sepáis que también puede haber personas que convulsionen. Así que, primero que nada, no bebáis alcohol porque no sirve para absolutamente nada, pero si bebéis, bebed siempre con moderación y teniendo en cuenta que estáis haciendo daño a vuestra salud. Eclampsia. Esto es un trastorno que suele pasar en las embarazadas, en las mujeres embarazadas, que es muy peligroso y que de hecho puede llevar a genera convulsiones y además de eso genera otro tipo de trastornos dentro del organismo y que puede ser muy peligroso. Pero esto realmente se debe diagnosticar primero por el obstetra, por el ginecólogo y también por el médico de cabecera. Así que es un factor a tener en cuenta también que las personas que tienen eclampsia van a convulsionar. Y otro tipo de factores que también no nos vamos a poner a explicar, pero que sepáis que están ahí. ¿Qué debemos hacer? Esto es lo más importante. Primero que nada, el método PAS. Método PAS significa proteger, avisar y socorrer. Muy importante estas tres letras, proteger, avisar y socorrer, ya que nos va a ayudar a seguir una secuencia temporal para hacer una actuación bastante eficaz. Primero que nada, proteger a la víctima y a nosotros mismos. Muchas veces pasa que existe un accidente o pasa algo en la calle y realmente lo que queremos ir es ayudar rápidamente a la víctima. Y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, primero que nada, protege de ti mismo para que en caso de que, por ejemplo, una persona colapse en medio de la calle, no vayas corriendo directamente a verla, primero mira a los dos lados a ver si viene un coche, para que tú no seas una víctima, ya que en lugar de tener una víctima tendremos dos. Avisar a los servicios de emergencia, como sabéis, el 112 o el 911 en otros países, son los números de emergencia a los que debéis llamar en caso de que pase cualquier cosa, y en este caso, por ejemplo, una convulsión. En caso ya de meternos directamente en lo que viene siendo convulsiones, ¿cómo socorreríamos a esa persona? Primero que nada, evitar los movimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona normalmente cuando tiene una convulsión tónico-clónica se mueve de manera abrupta, empieza a dar patadas, empieza a dar manotazos y demás. Lo único que debemos intentar es protegerle a esa persona la cabeza. No debemos intentar evitar que se mueva ni que convulsione, intentando contener los brazos o las piernas, ya que esto puede generar lesiones en la persona, ya que la persona va a intentar mover de manera deliberada. Si nosotros lo que hacemos es intentar contenerla, podemos hacerle daño a esa persona. Simplemente dejamos que convulsione intentando que no se golpee la cabeza. Aflojar prendas de vestir, si por ejemplo es invierno, llevar una bufanda, y con la bufanda y con los movimientos puede llegar a asfixiarse, así que hay que intentar abrir esa bufanda, por ejemplo, o la chaqueta o la camiseta o lo que sea, para que intente no asfixiarse. No introducir nada en la boca, y aquí nos vamos atrás a lo de las personas que normalmente en un partido de fútbol se golpean la cabeza y ven a sus compañeros a intentar que se trague la lengua. Esto es un error muy grave, ya que una persona normalmente no se traga la lengua. Cuando hay una pérdida de conciencia completa, sí que puede hacer que la lengua pierda tono y tape lo que viene siendo la vía aérea. Pero en una convulsión no suele suceder esto. Y de hecho la musculatura se tensa de una manera muy, muy, muy grande. Entonces, ¿qué puede pasar? Como ha pasado muchas veces, que si una persona introduce algo dentro de la boca de la persona, puede o romper dientes de esa persona, hacer que un objeto extraño entre dentro de la boca y se parta, o si metes tu mano, que te quedes sin dedos. Literalmente, te quedes sin dedos. Así que nunca metas nada dentro de la boca de un paciente que está convulsionando. Es un grave error que puede llevar a que nosotros nos hagamos daño y que le hagamos daño a la otra persona. Y esto también es muy importante, cronometrar la convulsión. Debemos saber que una convulsión dura muy poco tiempo. Pero si se alarga esto en el tiempo más de 5 minutos, sí que puede llegar a generar daños a nivel orgánico, sobre todo a nivel cerebral. Entonces debemos saber más o menos cuándo empezó y cuánto ha durado la convulsión para decírselo a las personas que nos vengan a ayudar, en este caso los servicios médicos de emergencia. Saber que en toda convulsión generalizada, en especial en las tónico-clónicas,
deberá tenerse en cuenta una posible parada cardiorrespiratoria. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos dicho, es una actividad muy frenética, la musculatura se tensa muchísimo e incluso muchas veces se tensa tanto que no se llega a expandir el tórax y las personas no respiran. Entonces, cuando una persona no respira durante mucho tiempo, puede entrar o entra en parada cardiorrespiratoria. Entonces, siempre que tengáis a un paciente que esté convulsionando, tened siempre en cuenta que si convulsiona durante mucho tiempo, debéis vigilar la respiración, ya que puede entrar en parada cardiorrespiratoria. Una vez finalizada la convulsión, se deberá tranquilizar a la víctima e intentar que se quede en posición lateral de seguridad. He puesto aquí lo de periodo posiccial porque normalmente cuando las personas retornan de esa convulsión están desorientadas y no saben qué ha pasado. Y normalmente a veces inclusive tienden a ser un poquito agresivos. Entonces es muy importante que tranquilicemos a la víctima, le expliquemos qué sucede, que la ayuda está en camino e intentando que se mantenga tranquilo y quieto. Como diré, esto es muy complicado ya que normalmente parecen borrachos, de hecho es lo que suele parecer que están borrachos, pero realmente es porque su cerebro ha trabajado tanto que no están bien, no están conscientes, no están orientados, no saben qué ha pasado, intentarán marcharse. Tenemos que intentar sobre todo tranquilizarle y mantenerle calmado hasta que vengan los servicios médicos de emergencia. No administrar ni bebidas ni comidas, esto pasa en todos los casos, no sabemos qué ha sucedido con esa persona, es mejor no meter nada dentro del organismo y debemos esperar a que lleguen los servicios médicos de emergencia. Medicamentos. Esa persona, nosotros sabemos que ya ha convulsionado anteriormente. Si no es la primera vez que convulsiona, seguramente ya le haya visto un neurólogo y le haya hecho una pauta de algún medicamento. Si nosotros somos familiares de una persona que ya ha sido diagnosticada con epilepsia o de convulsiones recurrentes, seguramente tenga un fármaco que se deba administrar en caso de que pase cierto tiempo. Entonces, si tiene ese medicamento, se le dará. Normalmente suele ser por vía rectal o en el carrillo de la boca sublingual. Entonces, si tenemos esa opción, administraremos. Pero si no existe esa opción, nunca se debe administrar nada. Vale, para que sepáis la posición lateral de seguridad, cómo se coloca, simplemente lo tenéis aquí. Pondremos el brazo más próximo a quien le está socorriendo, en ángulo recto, el codo doblado y la mano hacia arriba. Luego intentaremos poner el otro brazo como si fuera a dormir en la mejilla y con la otra mano agarraremos la pierna y luego tiraremos. Lo dejo aquí más que nada para que lo sepáis y que practiquéis si queréis. Y hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo os haya interesado, porque muchas veces suceden estas cosas y no sabemos cómo reaccionar. Y más que nada también sabemos que reaccionamos de una manera totalmente incorrecta. Vemos en medios de comunicación muchas veces que se dice los compañeros del Atlético de Madrid, como pasó en el caso de hace unos meses, un futbolista, han salvado la vida del futbolista, cuando eso realmente es un error. Realmente es una mala actuación que se hizo muy mal y que no se debe realizar. Así que ante una convulsión ya sabéis lo que se debe hacer. En un traumatismo craneal es más complicado, pero ya sabéis más que nada qué se debe hacer y qué no se debe hacer en una convulsión, que a veces es mucho más importante el qué no debo hacer que el qué debo hacer. Así que si te ha gustado el vídeo, agradezco muchísimo tu like. Y si no estás suscrito al canal, espero que te suscribas. Seguimos generando valor, seguimos aportando a la comunidad. Espero que te guste. Hasta un próximo vídeo. Adiós.